Todos los países, en su ánimo de predicar un relato nacionalista, pasan por una desfiguración de la historia en la que se ponen a sí mismos en el ombligo del mundo, descontextualizando materialmente hechos históricos que solo se explican en sus condiciones temporales, espaciales, ideológicas y, en fin, materiales. No es un caso diferente el de la creación de la República de Colombia, cuya fecha de conmemoración se quiso que fuera el 7 de agosto de 1819 con motivo de la batalla del Puente de Boyacá, dentro de un marco de una guerra que se ha vendido equivocadamente como una confrontación entre neogranadinos y españoles, cosa que está, por supuesto, alejada de todo piso histórico. Para entender esto de una manera adecuada, es necesario ubicar a la Nueva Granada como parte integrante del Imperio Español, imperio en el que, tras las turbulencias de la invasión napoleónica de la península, generó una división ideológica tripartita en la sociedad hispana. Un bando que apoyaba la monarquía absoluta de manera incondicional, conocido como los serviles, un bando que apoyaba las ideas revolucionarias que se expandían con la campaña bonapartista, que se llamaron los afrancesados, convencidos de la Revolución Francesa y adscritos a la izquierda jacobina, y otro bando que defendía a la corona, en rechazo de la usurpación francesa, pero que la limitaba mediante una constitución escrita, buscaba la abolición de las castas sociales y de los privilegios nobiliarios, aunque conservaba la supremacía de la Iglesia Católica en la jerarquía social. Estos se conocieron como liberales. El ejército napoleónico fue derrotado en 1814, en favor de las ideas proclamadas por liberales y por serviles. Los liberales para entonces habían redactado una constitución política en 1812, el 19 de marzo, aun cuando fue anterior la del estado de Cundinamarca. Fernando VII, como buen Borbón, era adicto al absolutismo monárquico, por lo que le dio la espalda a quienes habían protegido su corona, aboliendo la constitución el 4 de mayo de 1814. Acto seguido, envió una expedición a la cabeza de Pablo Morillo a la Nueva Granada con 10.000 tropas. Existía un bando claramente realista entre la población neogranadina. Fue en esta población realista en la que se apoyó la pacificación de Pablo Morillo. Santa Marta y Pasto fueron fundamentales. La caída de Cartagena, por ejemplo, se dio en circunstancias muy especiales. En primer lugar fue Simón Bolívar quien bloqueó la ciudad, y este bloqueo apenas tuvo un relevo por parte de las fuerzas de Morillo, tras haberse reforzado en Santa Marta, sin tener que hacer realmente un despliegue militar para lograr la rendición de la heroica. Pasto detuvo el ataque de las fuerzas secesionistas, venciendo y capturando a Antonio Nariño antes de enviarlo a España. Por cierto, le salvó la vida, sacándolo de los venideros años del terror que sufrirían sus parientes en Santa Fe, en los que prácticamente todos sus familiares iban a perder la vida. Curiosamente, tanto Pasto como Santa Marta eran plazas de clara composición étnica indígena, lo mismo que luego ocurriría con el ejército realista de Ayacucho, en el que la mitad de los combatientes realistas eran indígenas. En contraste, las poblaciones mestizas como el Socorro, Pamplona o Tunja fueron aquellas donde la revolución tuvo mejor acogida. Esto se puede explicar en que los indígenas se veían con la revolución desprovistos de leyes proteccionistas derivadas de una visión colectiva del trabajo venida de la escolástica medieval, en favor del individualismo utilitarista e ilustrado que inspiraba a los revolucionarios, significando el fin de resguardos, reducciones y de legislaciones de protección reforzada. Como se apuntó en el video dedicado al 20 de julio, las diferencias que podía haber entre Nariño y sus parientes, que se tradujeron en el bando centralista y el federalista, obedecen a dos maneras diferentes de entender el Estado. El federalismo, al que se adscribían Frutos Joaquín Gutiérrez, Joaquín Camacho o Camilo Torres, era liberal, propio de la tradición hispana, generosa en la autonomía que se le reconocía a los diferentes territorios. El centralismo de Nariño, en cambio, venía del afrancesamiento, del culto a la Revolución Francesa, que,
Como todo proceso revolucionario, los socialistas incluidos, intentaba lograr un férreo control político centralizado de la sociedad. Este último era el mismo modelo de Bolívar, y al que le debe mucho nuestra configuración política a través de la historia. Aunque no se puede obviar que en su momento Bolívar luchó por las fuerzas de la Unión, es decir, de Camilo Torres y los federalistas, sin embargo, esto se debió más a un interés militar de contar con un bloque uniforme y estable en la Nueva Granada, en garantía de la emancipación venezolana, que a una convicción ideológico-política. Bolívar no era ajeno a la realidad de que muchos americanos se proclamaran realistas y de que estaba combatiendo, en realidad, no contra españoles como hoy se enseña en los colegios, sino contra sus propios coterráneos, especialmente en tiempos de la campaña Admirable, cuando Bolívar vio truncados sus deseos por grupos de paramilitares llaneros que luchaban por mantener el antiguo régimen, en un confrontamiento fratricida y regular en el que el degüello estaba a la orden del día. Etapa esta de la guerra en el que brilló el protagonismo de José Tomás Boves, en un punto en que quienes participaban del conflicto o bien eran americanos o bien eran europeos arraigados de larga data en América. Y esto se dio porque antes del proceso de pacificación, la mayoría de los americanos eran realistas, escribía el Libertador en aquella época. Tenemos que lamentar, entre tanto, un mal harto sensible, el de que nuestros compatriotas se hayan prestado a ser el instrumento odioso de los malvados españoles. Y, tras ser derrotado en la puerta, la amargura de la derrota lo llevaba a decir: así parece que el cielo, para nuestra humillación y nuestra gloria, ha permitido que nuestros vencedores sean nuestros hermanos y que nuestros hermanos únicamente triunfen de nosotros. Con la llegada de Morillo, en el caso neogranadino, la lucha tripartita se ve erradicada con el proceso de pacificación. Los intelectuales liberales son fusilados en la purga, los serviles, que propendían a la monarquía absoluta, y los afrancesados jacobinos, de la talla de Bolívar, Nariño o Sea, quienes a la postre ganaron la confrontación, apoyados incluso en jacobinos franceses o de origen francés, como puede ser el caso de Serviés o de Girardot. Sí, el apellido Girardot es francés. Este llamado régimen del terror ha sido entendido en ocasiones, no pocas, como una reacción a la guerra a muerte que había emprendido previamente Bolívar en 1812, según la cual debía pagar con su vida todo español o canario por su sola procedencia. Medida genocida que se aplicó con todo rigor, llegando a sacarse de los hospitales y de los ancianatos a los españoles, para ultimarlos en las calles a sablazos y lapidamiento para no gastar municiones. Y hay que decirlo, siendo condenable el régimen del terror, este no adoptó medidas ni siquiera parecidas, y la mano dura que aplicaron las autoridades imperiales se sostenía en las leyes vigentes, juzgando por traición a la patria a quienes habían participado activamente de delitos políticos, tales como, por ejemplo, promover la sumisión a Inglaterra, como en el caso de las Provincias Unidas, o declararse parte integral del Imperio Británico, como ocurrió en la República de Cartagena. Cabe señalar que en la guerra a muerte perecieron también muchos americanos. La posición a la que sometía Bolívar a muchos de los americanos era harto difícil. Muchos hijos de españoles americanos tenían que tener por enemigos a sus propios padres, muchos campesinos y obreros, poniéndolos en una situación parricida. El decreto buscaba una fractura en el tejido social que pudiera darle ventaja al ejército libertador, efecto que la mayoría de veces no consiguió, generando animadversión en muchos americanos que pasaron a ser fusilados. Hay que aclarar que los 10.000 de Morillo no le quitaron el carácter de local al conflicto. En cuestión de 4 años, las tropas de Morillo se habían reducido a la tercera parte, en buena parte por las condiciones endémicas americanas, batiéndose por lo tanto con el estandarte de España, batallones compuestos, por ejemplo, por venezolanos y pastusos. Sin embargo, con todo y esto, la aplicación de las ejecuciones judiciales que se sucedieron tras la llegada de Morillo generaron hondas heridas en las poblaciones, por ejemplo, del altiplano cundiboyacense, donde se cortaron en buena parte de la población los lazos emocionales que los ataban a una corona que actuaba con tal dureza. Incluso tropas enteras llegaron a cambiar de bando. Por ejemplo, las tropas de bárbaros llaneros que luchaban con Boves terminaron por pasarse al bando patriota, bajo la conducción de un Páez reconvertido en revolucionario.
Así, las atrocidades que muchas veces se achaca al ejército español, como si fuera una tropa europea, muchas veces fueron cometidas por propios americanos, cuyo origen la historia oficial se ha esmerado en ocultar y en falsificar. Con esto no se quiere decir que los realistas americanos hayan sido necesariamente personas sin instrucción, como era el caso de los feroces llaneros, conocidos por montar caballo desnudos y a pelo, sino que muchos fueron funcionarios, militares, periodistas, jueces y demás personas instruidas que aportaban activamente a la causa del rey de España. Incluso en el proceso de pacificación que introdujo al conflicto bélico el componente humano de ultramar, fueron muchos los colaboracionistas americanos. Por ejemplo, Faustino Martínez, abogado santafereño que redactó las sentencias de muerte con las que caerían las víctimas del régimen del terror. También muchas de estas personas de elevada posición social pasaron de un bando a otro sin ningún rubor. En últimas, en el equilibrio de esas fuerzas, tenían diferentes ventajas en ambos de los partidos en contención. Por ejemplo, en la casa de los Lozano y Peralta, tratados a detalle en el video del 20 de julio, se recibió a los lugartenientes de Morillo con banderas españolas, siendo la misma casa en la que en su momento se conspiró para crear una junta autonómica. A pesar de ello, si bien José María Lozano sería indultado, su hermano y yerno, Jorge Tadeo, caería fusilado. Tal y como anota Laureano Valenilla, fue más eficaz la resistencia de Boves que la de las tropas de Morillo, porque los americanos realistas tenían compromisos pasionales con una causa en contra de la otra, mientras que los europeos estaban lejos de los resentimientos sociales, los locales sí tenían una chispa contrarrevolucionaria encendida. La inequidad y represión del régimen absolutista tras la liberación de Fernando VII golpeó con igual fuerza a los dos lados del Atlántico, a los liberales españoles, cuya resistencia fue desechada, y a los revolucionarios americanos de tendencia liberal, en el caso de la mayoría de las víctimas del régimen del terror, quienes pagaron con su vida una lucha que, si bien era interesada, tenía una carga ideológica loable en el caso de un Torres o de un Gutiérrez. Y la reacción no se hizo esperar. En el marco de una guerra civil que sucedía alrededor de todo el territorio del imperio y que iba a dar con su desmembramiento. Así, en 1820, el general Rafael del Riego, que debía dirigir tropas de refuerzos hacia América, se sublevó y le impuso la constitución liberal a Fernando VII, apodado por muchos como el Rey Felón, maniobra que fue determinante en el fracaso en el mantenimiento de las provincias de ultramar. Golpe de Estado este, por cierto, financiado desde América y quedaría, por ejemplo, con la liberación de personalidades como Antonio Nariño, que intentó mediar entre los revolucionarios de ambas Españas. El nuevo régimen liberal pretendió negociar con América. Sin embargo, ya que los líderes como el propio Bolívar no eran precisamente de la cuerda ideológica liberal, sino jacobina, la negociación estaba destinada a fracasar, aun cuando la Real Orden del 11 de abril de 1820 ofrecía que los países sublevados conservaran sus gobiernos revolucionarios siempre que reconocieran al rey de España, una confederación que respondía al proyecto británico de la Commonwealth, lo que hubiese significado una transición menos traumática en el caso de los países hispanoamericanos. Si bien en próximos videos se analizará a detalle la influencia de esta tensión tripartita, serviles, liberales y jacobinos, es bien sabido que el resultado en la Nueva Granada fue el establecimiento de la República de Colombia, de inspiración revolucionaria jacobina. Vale la pena mencionar ahora mismo las configuraciones, cuando menos curiosas, a lo largo de la geografía hispana. Así, en la Nueva España, no sentaron bien las reformas liberales que trajo consigo el golpe del Riego, generando una reacción adversa del sector servil y absolutista, conservadores que no veían con buenos ojos cómo los liberales expulsaban a los jesuitas, suprimían monasterios o abolían el fuero militar, dándose paso a una conspiración de sectores reaccionarios que perseguían la protección de la propiedad privada, civil y eclesiástica, así como de las instituciones del antiguo régimen, promoviendo la independencia del Imperio Mexicano, estado monárquico que conservaba buena parte de la identidad del antiguo régimen, solo cediendo en la abolición de los títulos de nobleza, para con ello incluir el importante sector insurgente liderado por Vicente Guerrero. En el caso mexicano, incluso el virrey Juan de O'Donojú se adhirió al Plan de Iguala, para el que se buscó que el monarca
fuera el propio Fernando VII o un familiar suyo. La misma configuración reaccionaria se dio en Guatemala, que también se uniría al proyecto monárquico mexicano que dio con el imperio de Agustín de Iturbide. En el caso del Perú, también brillaban las ideas serviles, tal y como en México. No en vano, los virreinatos de la Nueva España y el Perú habían sido las joyas de la corona durante 3 siglos, cosa que no se podía decir de igual manera del virreinato del Río de la Plata o del virreinato de la Nueva Granada, que eran de reciente creación. Los peruanos, por tanto, querían continuar con la monarquía, y si no crearon su propio plan de Iguala, fue precisamente porque enfrentaban la invasión de las tropas del sur del general San Martín, aun cuando el proyecto del propio San Martín también era monárquico, cosa inaceptable para el jacobinismo de Simón Bolívar, que lo sacaría del mapa político en la célebre conferencia de Guayaquil para expandir su proyecto a Perú por motivos preventivos de seguridad nacional. Cualquier parecido con Rusia invadiendo Ucrania, la URSS a Afganistán o Estados Unidos a Vietnam es pura coincidencia. Curiosamente, unos años más adelante, el propio Iturbide, reunido con San Martín en Londres, se lamentaban amargamente por la manera en que sus proyectos políticos fueron desestabilizados y triturados por estratagemas políticas fomentadas por Simón Bolívar, valiéndose del espionaje y de todo tipo de maniobras que lograran derrocar cualquier tipo de impulso monárquico. Los peruanos se consideraban invadidos y sometidos por tropas extranjeras y llegaron a planear una poderosa contraofensiva al mando de José Manuel Goyeneche, malograda por la mala fe de Rusia, a quien se le encargó la construcción de carísimos barcos que entregaron podridos. Incluso los 2 primeros presidentes peruanos abogaron por proyectos monárquicos y por constituirse en un protectorado español regido por los Borbones. No obstante, sus luchas intestinas los mermaron, dándole ventaja al ejército bolivariano, que no paraba de reforzarse desde Colombia con el apoyo de las tropas del sur con las que se había hecho en el golpe de Guayaquil a San Martín, hasta que en Ayacucho un ejército continental dominó a los peruanos, que en un último intento por mantener sus ideas monárquicas le ofrecieron una bellísima corona manufacturada por manos indígenas al invasor Simón Bolívar, que la rechazó porque se consideraba a sí mismo un republicano insobornable, aun cuando su proyecto de república incluyera una presidencia vitalicia y hereditaria. Eso sí, los reductos monárquicos americanos continuaron. Santa Marta y Cartagena cayeron hasta 1822, Pasto en 1824, el Callao en 1826, La Guaira en 1827 y Guires en 1829. Por supuesto que el conflicto, a pesar de tener todas las características de una guerra civil interna, que se extendió a lo largo de todo el territorio imperial, tuvo un fuerte componente de intervención extranjera, como es usual en este tipo de conflictos. Así, no pueden obviarse los intereses de las demás potencias europeas, en particular del Imperio Británico. El regreso de Bolívar a América desde Londres se dio, de hecho, en una corbeta inglesa, el Zafiro, en la que traía consigo los efectos personales de Francisco de Miranda, quien había sido traído también desde Inglaterra por ideación de Andrés Bello. El financiamiento de la campaña militar de emancipación estuvo desde un comienzo a cargo de los bancos británicos, a los que acudió en persona el propio Simón Bolívar antes de embarcarse en el Zafiro. Al principio, estando Inglaterra en guerra contra Napoleón, Bolívar se presentó como un fiel súbdito de Fernando VII que quería establecer un ejército en América para refrenar cualquier intento napoleónico de tomarse las provincias españolas de ultramar, aunque tras la caída de Napoleón, el apoyo británico se hizo de manera abierta en contra de los intereses españoles. En últimas, la dialéctica de los imperios funciona siempre con la pretensión de desequilibrar al imperio constituido por parte de los imperios contendientes. Mismo es el caso del apoyo español a los revolucionarios norteamericanos que buscaban la soberanía autónoma de Estados Unidos, milicias las españolas al comando de Bernardo de Galvez, y no podemos olvidar el apoyo de Francia en ese mismo proceso. Incluso desde antes, en la Guerra de los 7 Años, los 3 imperios contendientes habían luchado por desmembrar los dominios coloniales de sus contrapartes, arrebatándole Inglaterra las posiciones francesas en Canadá
y en Bengala, tomando transitoriamente los británicos La Habana, al tiempo que Portugal hacía lo propio con parte de Uruguay, a lo que España se hacía con Luisiana. Por cierto, esta guerra dejó las arcas vacías en Europa, obligando a subir los impuestos en los territorios ultramarinos de todas las potencias, factor determinante en la recomposición geopolítica que se dio con las revoluciones americanas. Bolívar siempre tuvo agentes en Inglaterra, puesto que conocía la importancia y el interés que tenían en su proyecto. Así que, cuando Bolívar tomó rumbo a América, dejó a Luis López Méndez, su principal agente en Londres, en una misión que varias veces fue reforzada con otros nombres de menor importancia, y finalmente con el propio Francisco Antonio Sea, organizador del Congreso de Angostura y responsable de la ley fundamental de la República de Colombia, que daba vía jurídica a la unión personal entre Nueva Granada y Venezuela, de la que fue vicepresidente en una gestión cuestionable marcada por las corruptelas. Vale la pena resaltar que Bolívar llegó a ofrecerle a los británicos el dominio de Panamá y Nicaragua para que el Imperio Británico monopolice el comercio intercontinental con la construcción de un canal interoceánico que se barajaba desde 2 siglos atrás en España. Esto fue en 1815, cuando desde Jamaica escribía: «Yo deseo continuar sirviendo a mi patria para el bien general de la humanidad y el aumento del comercio británico». De los agentes bolivarianos en Inglaterra, Sea fue el único que no terminó preso, aun cuando su gestión no hizo más que comprometer el proyecto revolucionario en créditos impagables, ignorando incluso las reservas de platino de Bogotá en préstamos por los que comisionaba jugosas comisiones, con los que vivió sus últimos años entre la opulencia en Londres, París y Madrid. López Méndez tuvo peor suerte, y habiéndose comprometido en varias ocasiones a su nombre personal, disfrazado como prestante burgués británico, por cifras exorbitantes que se utilizaban para pagar tropas, armas y uniformes que no podían pagarse los revolucionarios y que muchas veces le costaron años de prisión. En este sentido, López Méndez fue definitivo en proveer de militares profesionales calificados que ya no cabían en Europa con el fin de las guerras napoleónicas, aunque muchos de ellos, al igual que hicieron las tropas de Morillo, desertarían y perecerían por las difíciles condiciones americanas. También es importante advertir que el interés de Inglaterra muchas veces se mostró ambiguo. Por ejemplo, el gobernador británico en Trinidad se mostró en más de una ocasión opuesto al proyecto bolivariano, porque veía en la revolución un riesgo de que contagiara ideas de emancipación en los esclavos de los dominios británicos, cuya razón de ser estaba en la esclavitud, máxime cuando en la tropa revolucionaria había negros haitianos. Incluso desde Trinidad se llegó a enviar flotas del ejército de la corona que impidieran el acercamiento de los rebeldes a sus dominios, a pesar de que por lo regular allí se abastecían y aprovisionaban. Santiago Mariño en su momento tuvo que pactar que devolvería a los esclavos evadidos con el fin de emanciparse con la Guerra de Secesión Hispanoamericana. También hay que decirlo, este pacto fue incumplido por Mariño y por Bolívar, porque nunca devolvieron un solo esclavo a Inglaterra. Ya en tiempos en que la separación estaba consolidada, Bolívar invitó a Inglaterra al Congreso Anfictiónico de Panamá y posteriormente le escribió a funcionarios de la corona británica que consideraran que los países americanos se confederaran bajo la corona de Inglaterra para garantizar que adaptásemos nosotros sus tradiciones y, siendo una sociedad más anglosajona, fuésemos más productivos y que con esto pudiésemos pagarles más fácilmente a los ingleses la enorme deuda externa que habían adquirido los revolucionarios. Incluso el mismo nombre de Colombia, que se adoptó para la nueva nación, es de inspiración anglosajona. Columbia fue el nombre utilizado en las colonias británicas americanas para darle al continente una alegoría equiparable a las europeas de tradición histórica romana, que no llegó a estas tierras. Fue Francisco de Miranda quien, viviendo en Nueva York, creó el periódico El Colombiano, The Columbian, y le tomó cariño a la denominación que utilizó para su proyecto revolucionario, que, acorde a su nombre, buscaba la generación de un imperio continental, y que, por tanto, fue usado para el estado que aglomerara a la Nueva Granada, a la presidencia de Quito, a la presidencia de Panamá y a la Capitanía General de Venezuela. Y luego retomaríamos el nombre en 1863 para designar
una confederación de distintos estados soberanos que confiaba en que se la anexionaran otros estados del continente. Solo con esta lectura contextualizada se puede entender que las revoluciones hispanoamericanas se dieran de manera simultánea alrededor de todo el continente, con la excepción de Puerto Rico y de Cuba. Así, no es que la Revolución Francesa haya sido un antecedente de la independencia de la Nueva Granada, sino que fue la inspiración de una de las tres facciones que se enfrentaban en una guerra civil que se libraba en todo el territorio del imperio. En el caso de las revoluciones norteamericanas, no es que se trate únicamente de un antecedente, sino que la coincidencia entre estos procesos radica particularmente en el que en ambos se expresa y refleja la dialéctica de estados ya referida. Del mismo modo que las tropas españolas apoyaron el desmembramiento de las posesiones británicas en América, Inglaterra hizo lo propio apoyando el desmembramiento de las posesiones españolas en América, puesto que los imperios, para poder subsistir, deben triturar a los imperios contendientes. Como se verá a mayor detalle en un próximo video, Inglaterra requería del asentamiento de un sistema político a la medida del sistema económico burgués capitalista que venía con la revolución industrial, que daría con la consolidación global e indiscutible del imperio británico. El absolutismo borbónico se había convertido en un lastre para el imperio español. Precisamente, esto explica que internamente hubiese dos bandos de diferentes izquierdas que combatían el absolutismo: el liberalismo español, de cuño hispánico y asiento en la Escuela de Salamanca, y el jacobinismo francés, que resultó victorioso. No sobra anotar que el modelo absolutista precisamente se había implantado en otra tensión entre imperios 100 años antes, la Guerra de Sucesión Española, que instauraría en el trono español a una dinastía francesa criada en Versalles. Es erróneo ver estos procesos como una toma de una identidad nacional, porque las identidades nacionales americanas no existían. No sentía identidad alguna la oligarquía revolucionaria con los pueblos indígenas ni con los campesinos. Ellos veían el plano de igualdad directamente con los europeos, como se puede leer en el Memorial de Agravios de Camilo Torres. La identidad que se había generado era una identidad de castas, que se hizo revolucionaria por sus propios intereses de clase. Las identidades nacionales, en cambio, se construyeron a lo largo del siglo XIX, después de los ejercicios revolucionarios, camuflando cualquier lectura que pudiera descubrir la iniquidad de una lucha de unos pocos que comprometió a las masas, en cuyo detrimento se llevó a cabo la revolución. Esto determinó el equilibrio de fuerzas en el conflicto interno. Así, las revoluciones hispanoamericanas fueron impulsadas por una incipiente protoburguesía hispana con el espaldarazo de la burguesía industrial británica. Finalmente, en este punto es importante resaltar el papel de las sociedades secretas, en las que las víctimas del absolutismo monárquico Borbón colaboraban sin importar los bandos, lo que fue decisivo en el desarrollo de la guerra en América. Así pues, por ejemplo, se adscribían a la masonería de Constitución franco-británica tanto Bolívar como Miranda, San Martín o Iturbide, así como el propio Pablo Morillo, José María Barreiro, Juan de Donojú o Rafael del Riego. No hay que olvidar que después del golpe del Riego, este convocó a Morillo a España, dejando abandonada la campaña americana en beneficio del proyecto bolivariano, pasando Morillo a ser el carcelero de El Deseado, por quien había luchado. Eso sí, hasta el término del trienio liberal, con la expedición de los 100.000 hijos de San Luis, también financiada por las otras potencias imperiales, que le dio fin al trienio revolucionario liberal en España. Siempre que el video del 20 de julio se hizo especialmente largo, el video del 7 de agosto decidí fragmentarlo en 5 diferentes capítulos, del que esta es la primera entrega, de tal suerte que en los días siguientes verán nuevos episodios relativos a este tema, que toquen, por ejemplo, la composición de las tropas de Simón Bolívar, el curso de la Guerra de Secesión hasta el día 7 de agosto de 1819, un retrato biográfico del propio Simón Bolívar y un análisis de las consecuencias para la Constitución de Colombia y el panorama geopolítico del siglo XIX que se diera después de la Revolución. Debo agradecer, antes de acabar, a las personas que han expresado su apoyo al canal. Realmente para mí es muy importante que este proyecto crezca, y para eso el apoyo que ustedes pueden brindar al canal, en principio con un like, un comentario, suscribiéndose
y haciendo cualquier aportación que permita que el algoritmo de YouTube le dé una mayor visibilidad a este proyecto, va a permitir que crezca y que pueda seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Adiós.